Y me da mucho gusto que está esta mañana. Ayer justamente ya se lo comentaba al inicio del programa, se publica la confianza del consumidor en México, se ubica en niveles récord, es realmente extraordinario, un avance, si lo vemos no en puntos, sino en porcentaje, pues subió casi abajito del 40%. Y le digo, me da gusto por ello, que está aquí Ricardo Salas, director de Ipsos Public Affairs. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Porque platicamos ahora, los datos son consistentes, ¿no? Es decir, Sí, ya ves que luego cuando no les gustan los datos del INEGI, ¡ay, el INEGI miente! Cuando sale la inflación que va bajando, cosas por el estilo. Pero hay consistencia en los datos. efectivamente, de hecho, nosotros que estamos continuamente tomándole el pulso a la opinión pública, eh, pues de un tiempo para acá, o sea, digamos, desde prácticamente mediados del año pasado, empezó a mejorar brutalmente la expectativa, no lo puedo decir de otra forma. De hecho, pues nosotros nos damos a la tarea de estarlo monitoreando continuamente y como decía en diferentes medios, y ya no importa si es online, si es telefónico, si es cara a cara, por donde lo veamos, en general la población está muy contenta y con una expectativa enorme. Incluso pienso que en México supera, porque algo que a mí me sorprendió mucho cuando gana Donald Trump, pues una parte del mundo, y me habla, entendí ahí, digamos, la diferencia en las percepciones, pues desde México obviamente eso no se veía muy bien para nuestro país, pero los estadounidenses estaban felices, ¿no? Y así se demostraba en la confianza del consumidor. Pero yo creo que lo que estamos viendo en México supera con creces, pues yo no sé si tú tienes memoria de un optimismo tan desbordado. Veía en los datos del INEGI 2001, ¿no? Cuando entraba Vicente Fox, que era el primer presidente después de un largo periodo, décadas, del PRI. Y bueno, pues eso había generado optimismo, pero pues no, yo no recuerdo que haber visto tanto optimismo de los consumidores. No, nosotros muchas veces pensamos que cuando hacemos un tracking de alguna variable en el tiempo, pues lo normal no es ver saltos grandes, es más, te asustas cuando los ves y hasta decimos a veces que es un poco aburrido porque, bueno, pues las tendencias Sí, se mantienen, pero sí, yo efectivamente no recuerdo haber visto un brinco tan en fuerte. las expectativas tan fuerte como el que tenemos ahorita. De hecho, no solo es la magnitud, sino el periodo en el que se está dando. Nosotros en octubre del año pasado estábamos preguntando, bueno, ¿tú crees que el país va por buen o por mal camino? Y en ese momento 30% de la gente decía que iba por buen camino, 55% por mal camino y el resto pues no se definía por un lado ni otro. Realizamos una encuesta ahora a finales de febrero, cobertura nacional, cara a cara, en hogares, 1,000 casos, y ya el buen camino está en 74%, o sea, creció 44 puntos. Prácticamente se están invirtiendo el positivo con el negativo, ¿no? Entonces, esto nos habla de que pues, la gente está muy contenta. Si preguntamos por la situación económica, igual le preguntábamos si estaba bien o mal, y en octubre 32% pensaba que estaba bien, hoy es 66%, que es prácticamente el porcentaje que decía eso hace unos Y meses. es interesante porque es inevitable correlacionarlo con lo político, ¿no? Es decir, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador y con lo que se observaba en la administración anterior. Pienso en dos datos. Uno, lo he comentado con Pascal, en 2017 la confianza del consumidor caía y la venta de autos subía. Pues muy extraño, y ahí se ven las Ujú. gráficas. Y esta es la ocasión en la que la confianza del consumidor va al cielo y la venta de autos, por ejemplo, y mido o normalmente le pongo atención a los autos, podría ver las ventas mismas tiendas de la ANTAD, pero pienso en los autos porque es una decisión de mucha confianza en cómo te va en tus finanzas personales y en si obtuviste un crédito, etcétera. O sea, refleja mucho. Después de comprar una casa, probablemente es la compra más importante que hace una familia. Y hoy está al revés, ¿no? Está invertido. Es decir, mucha confianza, pero no están comprando coches. De hecho, eh, pues viendo estos datos nos damos también a la tarea de empezar a pensar en preguntas nuevas que trate de medir estas cosas. Y una que hacíamos era, ok, bueno, ya vimos que la gente está muy optimista, pero ¿qué tanto esto se puede reflejar en inversiones y otras cosas? Y preguntábamos si considera que hoy en día es un buen momento para, por ejemplo, hacer viajes y tomar vacaciones fuera de la ciudad. Solo un 11% dice que es un buen momento. Hablemos ahí, la contraparte es gente que piensa que no. Hacer fiestas de muchos invitados, grandes festejos, ¿no? El típico, voy a Sí, tirar sí. la casa por la ventana, pues 91% de la gente dice que no es momento de hacerlo. Compra de electrónicos o de electrodomésticos, 87 y 88% respectivamente, dice que todavía no es momento. Compra de un auto,
93% dice que no es buen momento. Entonces, incluso de todas las cosas que ponemos que representan una inversión un poco más alta de lo normal, obviamente pues no comparamos una lavadora con un coche, pero la gente a grandes rasgos se mantiene bastante precavida, o sea, está muy contenta, pero pues hay cierta precaución. Compra o remodelación de casa, solo un 14% dice que es momento. Solicitar un crédito, un 15%. Curiosamente, el único rubro de todos los que preguntamos donde parecería que la gente está más optimista es iniciar un negocio personal. 28% dice que es un buen momento. Digo, quizás Sí, tiene claro. que ver con... Y no, pero y aunque es un dato por encima, pues más de la mitad piensa que no es buen momento, ¿no? Ah, no, También sí, habría estamos que en un 71% que piensa efectivamente casi, no. casi 3/4 partes. Es decir, pues qué interesantes datos. No, también siempre hacemos un seguimiento de pues la idea que tiene la gente respecto a si hay que gastar, si no hay que gastar. Y esto, bueno, lo venimos monitoreando en el tiempo. De hecho, marzo del año pasado tuvimos uno de los porcentajes más altos de gente que nos decía que en los últimos 3 meses había realizado un ajuste en su gasto, ¿no? Y era un 73%. Para noviembre del año pasado ya había bajado a un 62 y para febrero estábamos en un 54. Que eso, bueno, eso, digamos, lo que vale de la confianza del consumidor, pues es lo que te dice justamente de lo que están viendo, y valga la redundancia, los consumidores, porque es un gran detonante de la economía, tanto la mexicana como la de muchas partes del mundo. Y entonces eso te dice que por lo menos tendremos que estar viendo pues buenos datos en la ANTAD, ¿no? Ujú. Es decir, en el consumo, porque la gente está optimista y relativamente gastando, aunque no en cosas grandes, por los datos que ya No, mencionas. incluso le preguntábamos a la gente si le rendía el dinero igual o más o menos que hace 3 meses. Y si bien veníamos que siempre era menos, en marzo del año pasado 70% nos decía que le rendía menos, para octubre era 57%, a febrero es 30%. Wow. Ahora, ¿a dónde se van? A me rinde igual. Entonces, no es que No, necesariamente vamos a esperar sí. negocio brutal y que la gente va a salir. Más bien, ya el proceso de ajuste dijo, ok, bueno, ya logré hacer que mis ingresos y mis gastos más o menos lleguen a un equilibrio. Y bueno, es parte de ese optimismo, a lo mejor es optimismo, es decir, bueno, pues ahorita no estoy tan mal, estoy igual que antes, ya me logré estabilizar, pero no vemos todavía que esto vaya a generar una ola de gente a a las las tiendas. claro. Oye, pues qué datos tan interesantes ¿qué otros tienes? Bueno, por ejemplo, siempre preguntamos a aquellos que dijeron que recortaron su gasto en los últimos 3 meses, ¿en qué recortaste? Y lo que encontramos es que por porcentaje de gente hay 2 rubros en los cuales siempre es como el colchón inicial, que es ropa, accesorios, zapatos, a todo con lo que me he visto, y alimentos. Ahora, alimentos no quiere decir que la gente deje de comer, pero lo que sí vemos es que a veces pues deja de comer carne o deja de consumir Sí. ciertos productos. Entonces, ese siempre está con cerca del 40-45% de la gente que recorta, dice que recorta en eso. Luego tenemos un rubro que pues yo llamaría entretenimiento, que incluye entretenimiento, viajes, vacaciones, comidas fuera de casa, etcétera. Todas estas están alrededor del 30-35%. Y luego viene otro rubro que ya son temas más del día a día, como artículos del hogar, servicios del hogar, como 25%. Y los rubros en los que la gente nos dice que menos recorta son el uso del auto, porque bueno, pues, al final te tienes que transportar, salud, educación y productos de cuidado personal. Pues vaya datos, yo creo que nos dicen mucho de la enorme expectativa que hay, y me lleva a pensar en lo que vamos viendo en el análisis económico, es decir, pues ha bajado consistentemente la perspectiva de crecimiento para México, no por temas locales, obvio, hay cierto nivel de incertidumbre, pero es inevitable pensar que Estados Unidos va a crecer menos, porque los efectos de la reforma fiscal de Donald Trump no van a tener la misma intensidad en 2019, y el gran determinante de la economía nacional es Estados Unidos, más los factores que nosotros traemos, y por eso es que el Banco de México ve bajó el rango de 1.1 a 2.1, en la encuesta de los analistas el conjunto. Ayer veía, por ejemplo, la que publica Citibanamex, prácticamente los más optimistas ven un 2% de crecimiento y los más pesimistas 1%.
y eso estudian, ¿no? O sea, es decir, son casos de análisis que se ponen a estudiar. No, alguna vez revisé el promedio de la encuesta de los analistas con respecto al desempeño, es decir, veía enero con respecto al cierre de ese mismo año. Y pues no, digamos, la política sí magnificaba, aunque es análisis teóricamente de progresiones, etcétera, y de modelos, pues sí tiene una influencia en lo político y sí influye el análisis económico, pero pues es interesante cómo hay una disonancia, por un lado, entre la venta de coches y la confianza del consumidor, y por el otro entre lo que están viendo los economistas y lo que espera la gente. Exactamente, sí. Y eso pues dará un resultado. Gracias, estimado Ricardo, por estar aquí. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Ricardo Salas, el director de Ipsos Public Affairs, con estos datos interesantísimos, pues que coinciden. La consistencia ya está con lo que ayer reportaba el INEGI y con lo que también es inevitable mencionar que el presidente ha dicho vamos a crecer más del 2%. No, pues prácticamente hay uno o dos casos de análisis que coinciden en que sería crecer al mismo nivel que 2018. Esa es, digamos, la expectativa. Crecer más de eso, no hay ninguno. Revisaba ayer los datos de la encuesta de Banamex y para 2020 el mejor pronóstico de crecimiento es 2.3%. Es decir, nadie ve que vayamos a crecer ni cercanamente al 4%. Ya no digas 3 ni 2.5. De hecho, ahorita que decías de ese ejercicio, viendo las cifras que publica el Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook, yo veía precisamente a inicios del año pasado la expectativa para el 2019 era que creciéramos al 3% y cada trimestre que publica estas cifras va bajando. O sea, es una pendiente directa y ahorita vamos en 2. Ahorita vamos la en última 2. Que ellos publican. Exactamente. Vamos en y 2. yo creo que la van a ajustar probablemente, porque ya si el Banco de México está en 1.6 en 1.6 en la media y los analistas en 1.6 y consistentemente ha venido bajando por factores locales, pero también son importantes los factores internacionales. ¿Por qué no? Es decir, equiparar el crecimiento económico a la crítica política tampoco es buena idea, pero pues es el propio titular del Ejecutivo el que se ha puesto en esa posición y eso no creo que le vaya a dar buen resultado, pero bueno, pues es un tema más bien político. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.